Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Esta es una clase más de nuestro grupo de casa y quiero pedirte que hagamos una oración antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor, declarando que lo que esta tarde o esta noche, Señor, se hable, sea de completa bendición para todo aquel que logre captar y que escuche este mensaje, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un tema más de nuestro grupo de casa, ya que estamos hablando sobre lo imparable, sobre ese mover sobrenatural que vamos a tener en nuestra iglesia y que vamos a tener de manera personal cada uno de nosotros, de acuerdo a esa palabra que se nos ha hablado en nuestra iglesia, ¿verdad? De ser ramas fructíferas. Vamos a ver algo que a lo mejor no has notado, pero que es real. Desde hace mucho tiempo hay un mover angelical en nuestro mundo. Y en estos últimos tiempos la actividad angelical está aumentando muy rápido y de manera muy notable. La razón de todo esto es que mientras más avanzamos hacia el final de los tiempos, las opciones humanas comienzan a menguar. Y el ingenio humano ha creado un mundo que se apresura hacia la ruina y el caos. Tú te puedes dar cuenta cómo últimamente ha habido muchos cambios en la sociedad, en las leyes, de cosas que antes no se aprobaban. Y todo esto ha hecho que Dios libere más intervención angelical. No me quiero callar esto. Todas esas situaciones que están cambiando en las que se aceptan los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre que hay más liberalismo en muchas áreas, ha hecho que Dios quiera también liberar más intervención angelical para proteger a su pueblo que somos nosotros y también para promover su reino. Él estableció un orden en la vida, ¿verdad? Y los seres humanos hemos querido cambiar ese orden. Además, desde el principio del siglo hasta este día, se ha estado desarrollando un poderoso derramamiento del Espíritu Santo en todo el mundo. Los historiadores nos dicen que estamos en la tercera ola de este movimiento, que es un movimiento del Espíritu Santo. En los países del tercer mundo, el número de convertidos al cristianismo está alcanzando cifras récord. Incluso el mundo islámico está siendo poderosamente impactado por lo sobrenatural. Suceden visiones y sueños y se aparecen ángeles aun cuando no haya presencia misionera en ese lugar. A medida que las iglesias y ministerios adoptan el ministerio carismático, las antiguas divisiones caen y la unidad del reino se extiende en todo el mundo. Esto es algo cierto. Tal vez en este instante tú me digas, es que yo no veo esos cambios, pero está sucediendo. La iglesia de los últimos días debe estar orientada hacia el reino. Y es por eso que nos estamos enfocando mucho en ese tema de poder tomar aquello que está en el ámbito sobrenatural. Nuestra iglesia se está enfocando, así como te dije, hacia ese reino para liberar lo sobrenatural, incluyendo la milagrosa ayuda angelical. ¿Cómo es esto? Quiero hablarte del ministerio del reino. Al hablar acerca del terreno de lo milagroso en el cual operan los ángeles, es importante saber cómo estar en óptimas condiciones para recibir y activar su influencia. A ti y a mí nos interesa y nos debe interesar poder saber cómo actuar para que toda esa actividad angelical y todo ese mover sobrenatural sea a nuestro favor. Una de las principales cosas que debemos entender es cómo funciona el reino de Dios en relación con nosotros y el mundo terrenal. Como ya lo hemos señalado, existen algunas leyes del reino en la palabra de Dios que los ángeles acatan. Y si nosotros queremos ser beneficiados también de ese mover angelical, o queremos beneficiarnos de nuestros aliados que son los ángeles, necesitamos también acatar dichas leyes. Nuestro entendimiento del reino de Dios nos ayudará a entender
la conexión entre las leyes que hay del reino y nuestros aliados angelicales. Y es que la palabra de Dios es para todos, la voluntad de Dios es para todos. Si lo obedecen los ángeles, tenemos que obedecerla también nosotros. Y así vamos en un mismo sentido hacia ese fin que Dios ha determinado para su pueblo. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver el primer requisito que tenemos que acatar dentro de esas leyes para movernos también nosotros junto con nuestros aliados dentro de la voluntad del Padre. Y esta es naciendo por el Espíritu Santo primero. Dice ahí en Lucas 17:21 que el reino de Dios está entre nosotros. Y si Jesús es Señor de nuestra vida, entonces su reino ha venido a nosotros. Sin embargo, para poder tener acceso a ese rey, tenemos que nacer de nuevo por el Espíritu. Y esto lo dice en Juan capítulo 3, verso 5, que nos es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos y tomar todo lo que hay ahí para nosotros. Número 2, tenemos que dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Esta entrada a los recursos del reino requiere la voluntad de arrepentirse, y eso indica que también tenemos que cambiar de rumbo. Si hemos estado actuando de manera contraria a la voluntad de Dios, es importante que entendamos que tenemos que cambiar de rumbo para poder hacer su voluntad. Requiere también de un espíritu sumiso y quebrantado, y esto lo dice en Mateo 3:2, donde dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 3, nos es necesario también vivir en obediencia a la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 6, verso 33 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí Jesús hablaba a sus discípulos de que no se preocupen por qué van a comer mañana, no se desesperen por qué van a vestir. Y dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué quiere decir aquí Jesús? Que si nuestro afán se vuelve lo que vamos a comer, y si nuestro afán se vuelve en dónde vamos a vivir, todas las necesidades, nos olvidamos de buscarlo a Él. La palabra es muy clara cuando dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Con el reino de Dios presente a nuestro alrededor por medio de milagros angelicales, con la caída de las antiguas divisiones entre iglesias e incluso con conversiones de los países islámicos, es evidente que estamos viviendo en un tiempo de avance del reino. Ese avance por el que estamos creyendo también aquí en nuestra iglesia. Y quiero recalcarlo porque se está viviendo ya y tenemos que sumarnos a todos aquellos que ya lo están viviendo. Sin embargo, no solamente el reino de Dios está aquí ahora, hay algo más que está por venir. En Hebreos capítulo 2, versos del 8 al 9 dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Pero vamos, dice, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra. Aún no vemos todos los aspectos y las obras internas del reino de Dios. Así que tenemos que entender esto. Su plenitud está por venir, porque todavía estamos esperando a que Jesús regrese. Y cuando Él venga, será la manifestación de todo su poder y toda su gloria con nosotros y en nosotros. Número 4, para poder conectarnos con las leyes de Dios y los ángeles. Tenemos que honrar a Jesús en todo tiempo. Colosenses capítulo 2, verso 18 dice que no debemos de tomar a los ángeles como objeto de adoración. Dice en la traducción al lenguaje actual de esa cita que te di: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas.
Hay un autor, escribió el libro La verdad sobre los ángeles, llamado Terry Lowe, que nos ilustra la manera en la que los ángeles se mueven por nuestra adoración. Quiero aclarar esto porque no quiero que te confundas. Colosenses 2:18 nos dice que no nos equivoquemos al adorar a los ángeles. Pero los ángeles se mueven cuando ven nuestra adoración y participan aún con ella, cuando nuestra adoración es dirigida hacia Jesús. Cada vez que nosotros alabamos, exaltamos, adoramos a nuestro Dios, los ángeles se manifiestan y se unen a nosotros en adoración. Y como te comenté, este autor que escribió el libro La verdad sobre los ángeles, nos da algunos testimonios de cómo se manifiesta la actividad angelical en las iglesias. Narra el testimonio de la esposa de un médico que vio a 2 ángeles flotando sobre la congregación con sus brazos extendidos, y que en los rostros de estos ángeles se reflejaba inocencia, pero también se reflejaba gozo, justo en el momento en que se estaba ofreciendo alabanza y adoración a Jesús. Otro testimonio narra que ha visto ángeles danzando en el techo de una casa donde se estaba llevando a cabo una reunión de grupo de hogar, e incluso que uno de los ángeles estaba tocando un instrumento musical. Fíjate nada más esto. Por eso te digo que a lo mejor nosotros no lo hemos percibido, pero es un mover que está sucediendo. En nuestra iglesia ha habido momentos de verdad de manifestación del Espíritu Santo cuando estamos alabando, cuando estamos adorando. Ha habido momentos de gozo, y yo puedo creer que en esos tiempos los ángeles se han estado manifestando en nuestra iglesia, pero a lo mejor nos ha faltado el poder verlos. Aquí hay un testimonio que dice que así sucedió, y lo que más me gusta es esto, que mientras hay reuniones de casa, los ángeles también se están manifestando. En el grupo que tenemos, el grupo de varones, de verdad también ha habido momentos en los que los varones se alegran y cantan a todo lo que dan sus pulmones, ¿verdad? Adorando y alabando a nuestro Dios. Y ahora que veo que hay un testimonio aquí de que ángeles han estado aún en los grupos de casa, me digo que podemos esperar lo mismo tú y yo, ahí en tu grupo de casa, que los ángeles estén presentes, manifestándose en ese lugar junto con tu grupo, ya sea de mujeres, de varones, de jóvenes. ¿Por qué no? Si sucede en otros lugares y nosotros también somos hijos de Dios y estamos haciendo nuestra parte, yo puedo creer que ángeles se están manifestando también en nuestros hogares. Un testimonio más dice que mientras el pastor hacía algunas declaraciones de Dios para su iglesia, un ángel caminaba detrás de él, extendiendo sus alas cada vez que el pastor hablaba. Y esto también me impacta, porque mientras el pastor esté hablando la voluntad del Dios a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, los ángeles parecen estar esperando que hagamos algo. Siempre están mirando atentamente. Porque dice también la Biblia que la misma creación, y los ángeles son creación también de Dios, la misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Otro autor escribió acerca de haber escuchado a los ángeles cantando en un servicio de su iglesia. Y aquí quiero también contarte, o quiero recordarte, que nosotros, aquí en Expectativa 320, tenemos testimonio de que sí sucede así. Porque en más de una ocasión, cuando llegamos a ensayar y el multiusos aún está cerrado, se pueden escuchar los instrumentos sonar. Esto me lleva a pensar en el cuidado protector de los ángeles. Por eso estamos convencidos de que aquí estamos seguros. Hay un mover angelical. De hecho, lo hemos declarado cuando hemos salido ya muy tarde de estas instalaciones, que en lo que podemos llegar hacia la salida, ángeles están protegiéndonos. Hasta ahorita ninguno de nosotros ha sufrido algún percance. Hay testimonios
de siervos de Dios que cuando algunas personas intentaron dañarlos, decidieron no hacerlos, porque observaron que no estaban solos, sino que se mueven guardias alrededor de ellos. Y han descrito inclusive que estos ángeles son de aproximadamente 2 a 2,5 metros de estatura. Son altos. La gente que ha visto o ha intentado dañar a veces a otras personas que le sirven a Dios, quedan impactadas por la estatura de los ángeles y porque aparte parecen ser corpulentos. Algunos los han descrito como que hasta armados con espadas de fuego los han visto. Estas historias muestran claramente que cuando recibimos a los hombres de Dios, recibimos también a los ángeles. Si tú recibes en tu casa a un siervo de Dios, estás recibiendo con ello a los ángeles que lo vienen custodiando, que lo vienen escoltando. Esos ángeles que acompañan son soltados en el lugar que el siervo de Dios visite. Pelean con las fuerzas gobernantes del enemigo y liberan los milagros de Dios. Esto me recuerda que nosotros tenemos que ser siempre hospitalarios, que tenemos que atender, ¿verdad? Si en alguna ocasión un siervo de Dios, un pastor, un líder te visita, sé hospitalario. Yo sé que lo eres, pero ahora ten presente esto, que los ángeles que lo custodian llegan también a tu casa. Dice ahí en Hebreos capítulo 13, verso 2, si ya estás, si tienes tu Biblia a la mano, búscalo. Dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Solamente al recibir a aquellos que Dios pone sobre nosotros, podemos tener a nuestra disposición todo el ministerio de las huestes. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante. Incluso los negocios pueden ir de pérdidas a ganancias al recibir a los siervos de Dios y a sus ayudantes angelicales. Yo te voy a dar testimonio en mi grupo, que tengo algunos comerciantes que tienen sus negocios, ¿verdad?, de diferente giro. Hasta ahorita ya llevo cuatro que he visitado en sus negocios, porque me han pedido que les unjamos sus negocios, y de ellos he escuchado cómo el Señor los empieza a prosperar a partir de que decidieron darle el sitio, el lugar al Espíritu Santo, a Dios mismo. Al darle hospitalidad a un siervo de Dios, ellos han declarado también que ángeles están cuidando sus negocios y les están ayudando a que estos produzcan para beneficio de ellos. Por eso te animo a que seas hospitalario con los siervos de Dios. Y por qué no, también dice Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y bueno, esta cita entonces me lleva al punto 6, que es respetando y obedeciendo a nuestros pastores. Las huestes celestiales pueden moverse a favor de las naciones solamente si respetamos a los líderes espirituales que Dios envía. Y es que el diablo se ha encargado de transgiversar la imagen o de malinformar a la gente, de que tengamos una imagen totalmente equivocada y errónea de los líderes espirituales, de los siervos de Dios. ¿Cuánta gente no habla mal de los pastores? ¿Cuánta gente no los juzga mal también? Y por ello se acarrean maldición. Dice aquí, obedeced a vuestros pastores, y después te digo, solamente
Si respetamos a los líderes espirituales que Dios envía, podremos tener a las huestes celestiales de nuestro lado. Porque acuérdate que ellos acatan las leyes de Dios. Y te acabo de describir un testimonio de ángeles que van respaldando al siervo de Dios que está declarando palabra de Dios para su pueblo, que los está instruyendo, que los está animando y les está dando a conocer lo que es la palabra de Dios. Entonces, si ellos lo respaldan, tenemos también nosotros que respaldarlos. Cuando esto suceda, cuando las naciones aprendan a respetar a los líderes espirituales, los ángeles vendrán con fuego para limpiar y reavivar nuestra vida espiritual. Esto tendrá como consecuencia la liberación de poderes y recursos sobrenaturales. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y en el verso 7, declara que los ángeles son llamas de fuego. El fuego del Espíritu Santo es fuego angelical, liberado para hacer obras poderosas. En la tierra incluso hablar en lenguas es llamado, como en las Escrituras, lenguas angélicas. Ahí en 1 Corintios capítulo 13 verso 1 lo dice así, cuando habla de que si yo hablo lenguas pero no tengo amor, ahí está hablando de las lenguas angélicas. Y habla de esas lenguas que solamente te las puede dar el Espíritu Santo. A medida que la fe aumenta y la iglesia se mueva en el poder del reino, nuestros aliados angelicales nos ayudarán a tomar el dominio de nuestras comunidades y naciones. Por ello te pido y te animo a que activemos a nuestros ángeles, haciendo del reino de nuestro Dios nuestra prioridad. Dios llevará a los ángeles a nuestra dimensión al movernos en el poder del Espíritu Santo. Algo tengo bien en claro. Dios tiene un llamado muy especial para nuestra iglesia Expectativa 320. Creo que tiene un propósito muy grande para nosotros y nos está llevando a conocer todo esto para que podamos entender que no estamos solos, que no nada más nos respalda con su palabra, sino que además nos está llamando y nos está enviando aliados para poder llevar a cabo esta tarea. Y esos aliados son los ángeles. El pastor nos ha motivado muchas veces a que pongamos en actividad a nuestros ángeles, que todo lo que tengamos lo pongamos para que ellos lo custodien, que aún nosotros en nuestro caminar declaremos y les ordenemos que nos custodien a donde vayamos, que podemos dejar bajo su cuidado nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos. Estoy convencido de que Dios está obrando y que va a seguir obrando, aún como veíamos, ¿verdad?, en tu grupo de casa. Declara ángeles alrededor. Y con esto también aclaro y vuelvo a recordarte, no se trata de volvernos unos adoradores de los ángeles, no es eso lo que estoy diciendo, sino que nos aliemos con ellos para movernos en lo sobrenatural y podamos entrar a esa dimensión de la fe y podamos tomar aquello que es para nosotros. Acuérdate que también la palabra dice que ángeles suben y bajan. Entonces, podemos creer que se están moviendo a nuestro alrededor. No descartes esta enseñanza. Haz uso de ese mover angelical que se está desarrollando a nuestro lado. Avanza. Procura empaparte más de la palabra de Dios. Procura más tu tiempo de oración. Procura más tu devocional. Ahora que volvemos a nuestras reuniones de oración, intégrate, vente con nosotros. Esas reuniones presenciales que ya van a empezar, intégrate. Y podrás entonces tal vez sentir, y a lo mejor, yo no digo que no, estoy muy convencido de que podremos ver a esos ángeles moviéndose a nuestro alrededor en este llamado que tenemos de avanzar
hacia lo sobrenatural, en este llamado que tenemos de ir hacia un avance acelerado para superar todo aquello que por tanto tiempo hemos esperado. Que Dios te bendiga. Deseo y declaro que este mensaje es de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima.